Menos mal que no, menos mal que no había quedado registrado lo del pancho. Bueno, bien, entonces, bueno, lo vuelvo a repetir porque es bastante esquemático. O sea, la insulina va a ser esta hormona que permite que el azúcar que está pasando entre a la célula. Es como cuando pasa el carrito del pancho y no tenés plata, o sea, no va a entrar, no te va a dar ese contenido a menos que vos tengas el dinero, digamos. O sea, la insulina viene a permitir abrirle la puerta a esa célula y que pueda ingresar la glucosa. Si la insulina no hace eso de permitir el ingreso del azúcar a la célula, la glucosa va a seguir circulando en sangre, porque nunca va a ser consumida. Por eso la gente con diabetes tiene los valores de azúcar en sangre tan altos, porque justamente no está entrando la energía a la célula y por eso se sienten débiles, cansados, porque están las células muriéndose de hambre. Hasta que no Y es le por eso que ponen también, no insulina. sé, por eso cuando la persona diabética se corta o algo, no se vuelve a cicatrizar, porque las células están débiles. Eh, bueno, eh, bueno, los tejidos, vieron que los tejidos se empiezan como a lastimar, ulcerar, vieron que tienen que tener mucho cuidado, tienen que utilizar cremas especiales, también debido a esto, porque las células están sufriendo, digamos, eh, inanición, digamos, no entra el, el contenido energético a la célula para ser transformado. Bueno, lo mismo pasa en todos los tejidos del cuerpo, o sea, no solamente en la piel. Entonces, por eso es re importante controlar, ayudar a que se controlen y que esta gente consuma eh, una dieta con bastante fibra para que la glucosa se vaya liberando más de a poco y le dé tiempo al páncreas a producir insulina. Por eso hay dietas especiales, todo esto Profe, ¿y en asociación. por qué un tipo de, eh, por ejemplo, también hay tipos de diabetes, ¿no? Sí, hay dos tipos. Uno que El es, uno y el dos. hay uno que es inducido por la dieta y otro que es genético. Pero el que es por la dieta es más peligroso. Y los dos son peligrosos. Mm. Cualquiera de los dos. Eh, una forma de prevenirlo es, bueno, dieta y ejercicio, digamos. Dieta no les digo que no coman nunca más un alfajor, pero sí que haya un balance, digamos. Eh, después, si quieren, les muestro algunas cosas alrededor de esto. Bien, entonces dicen, ¿y cómo explicar su posterior disminución? Porque justamente la insulina lo que hace es hacer ingresar esa glucosa que estaba dando vuelta en la sangre en las células. Dice, a lo largo de la lectura y al analizar la tarea obligatoria de la semana, te vamos a proponer seguir pensando en estas y otras situaciones en las que participa el sistema circulatorio. Bien. No lo vamos a Profe, terminar también hoy de hay, leer. Sí, decime. perdón, pero también hay tipos de insulina, Sí, dependiendo de la ¿no? especie. Depende de la especie. Por Ok. ejemplo, la de los chanchos con la nuestra es bastante cercana, por eso se utilizaba la insulina de los cerdos. Pero al cabo de un tiempo, porque tiene un metilo diferente al nuestro, la molécula, deja de funcionarnos. La insulina que se vende ahora en las farmacias las producen las bacterias Escherichia coli con una modificación genética, que producen insulina artificial. Eso abarató los costos y genera insulina humana, no Sí, se insulina. le llama insulina sintética. Claro, exactamente. Y después estaban probando con una insulina, lo digo porque la madrina de mi hijo es diabética grado 1, Sí. y estaban probando con una insulina vegetal, de origen vegetal. No Ah, me mira, pregunte porque no tengo idea. no la conocía. Hasta ahí llegué. Sí. Capaz que también es una modificación de genética. Calculo que debe tener alguna, claro, debe tener alguna modificación genética. Sí. Pero Pensé sé que que, estaban probando con eso.
que una bacteria va a producir una gran cantidad de esa sustancia porque se reproduce rápido. Y tienen distintos tipos también de insulina en cuanto a el tiempo que dura en el cuerpo. Ella, por ejemplo, tiene 3 lapiceras, le dicen. Claro, Bueno, ahora igual está probando con el parche. claro, y depende de No la me acuerdo el medida nombre. también. Bueno, Claro. esas inyecciones tienen insulina. Por eso, la cantidad de insulina que van a producir también depende del tipo de comida que consuman, Yo sé que la ella tiene cantidad. una que es retardada, que se la pone solo a la mañana, Mm, y después tiene otra que se la pone cada vez que se alimenta, sí, sí, que es más corta. sí, Y después, bueno, tiene los rescates, si tiene hipoglucemia el glucagón, y si tiene mucha sí, insulina, claro. baja con la... Bueno, el glucagón lo que hace es el efecto contrario. Eleva los niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, cuando estás un rato largo sin comer y las células van a seguir teniendo hambre, lo que hace es el glucagón liberar el azúcar que estaba almacenado en el hígado y lo reparte por el cuerpo. Van a actuar en conjunto el glucagón y la insulina todo el tiempo. Eso está bueno. Lo que les decía es que no vamos a terminarlo todo hoy porque se va a hacer muy tarde, pero podemos continuarlo el lunes de última, porque total estamos adelantados. Así no se les hace tan tarde. Buenísimo, profe. Bien, entonces dice, estructura del sistema circulatorio. Me detuve acá porque me pareció que era importante que lo veamos juntos porque capaz que no es tan obvio, bastante, tenés que saber de hormonas para sacarlo. Dice, eso fue. Estructura del sistema circulatorio. Además de la sangre, el sistema circulatorio está constituido de los siguientes elementos. Un órgano impulsor principal, el corazón, que bombea y moviliza la sangre por todo el cuerpo. El sistema arterial, que cuando yo les digo arteria, ¿qué se les viene a la mente? Vena. Vena, ¿qué más? Se me rompieron las arterias. Sangre. Sangre limpia. Sangre limpia. ¿Qué más? ¿Qué pasa a la sangre? Sí. ¿No les viene la idea de oxigenada, sangre oxigenada? Sí, profe. Ah, sí, puede ser porque es más oscura esa, profe. O al revés. me Más estoy confundiendo. brillante, sí, más color vivo tiene. Ah, Eh, era al revés. Las arterias transportan sangre, ¿no? Desde el Sí. corazón a la... sí, Por las arterias son más brillantes, ¿no? sí, tiene un rojo más vivo, digamos. Normalmente cuando uno piensa en las arterias, piensa en que lleva sangre oxigenada, pero en realidad no es así. Son vasos que salen del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener una estructura que va a soportar alta presión, que no va a tener válvulas de reflujo porque justamente tiene mucha presión la sangre, pero dependiendo de dónde nos posicionemos, el corazón, una de las arterias más grandes que tenemos en el cuerpo, que es la pulmonar, lleva sangre carboxigenada, porque es la que, es la que lleva la sangre al pulmón, y es carboxigenada. Así que traten de no pensar en que las arterias llevan nada más sangre oxigenada, porque no es así. Llevan también sangre carboxigenada. Bueno, el sistema arterial va a estar formado por estos conductos que parten del corazón y las arterias y sus respectivas ramificaciones, las arteriolas, que distribuye la sangre a los distintos órganos y extremidades. O sea, vamos a tener primero arteria, arteriola, después capilar y después vena. Después vamos a tener vénula y después vena. Los capilares va a ser
el punto en que se va a cruzar la arteria con la sangre oxigenada con la sangre carboxigenada. Va a ser el contacto en donde la célula toma el oxígeno y libera el dióxido de carbono para luego ser llevado hasta el pulmón. En los capilares es donde se produce el intercambio de materiales y sustancias entre la sangre y los tejidos. O sea, ahí van a intercambiarse los nutrientes por desechos celulares. Me dice, un sistema venoso formado por conductos de retorno de la sangre hacia el corazón, vénulas y venas. O sea, vamos a tener que todo lo que vuelve del corazón va a ser una vena. Como por ejemplo la vena cava superior y la vena cava inferior, que van a meterse al lado derecho del corazón. Me dice, las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas constituyen los conductos de circulación periférica. Periférica significa que está circundando algo, está por afuera. Dice, y en conjunto se los llama vasos sanguíneos. Si bien ellos conducen la sangre por todo el cuerpo, los tres conjuntos de vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares, presentan características estructurales particulares en relación a su posición y función en el sistema circulatorio, que iremos presentando a lo largo del material de lectura. En este punto es importante destacar que el criterio para diferenciar una vena de una arteria no corresponde con la composición de la sangre que transporta, sino que tiene que ver con la relación de dichos vasos con el corazón, con el sentido de la circulación en su interior y las características estructurales de esos vasos, como son los tejidos que forman esos vasos. En la figura 1 podemos ver arterias representadas en rojo como vasos a través de los cuales la sangre se aleja del corazón, y las venas representadas en azul son los vasos a través de los cuales la sangre retorna hacia el corazón. Bien, esta coloración es muy típica de los libros de primaria, de secundaria, que no me gusta mucho, porque da la idea de pensar como que la sangre que se irfunda por las venas es de un tipo, y la sangre que se irfunda de las arterias es de otro tipo. En realidad puede haber sangre carboxigenada y sangre oxigenada en cualquiera de las dos, dependiendo de dónde nos posicionemos. Bien, acá tenemos otra actividad. Dice, en la figura 1 se muestra un circuito sencillo de circulación. Identificar cada una de las partes básicas del sistema circulatorio mencionadas en el texto y señalar la parte del circuito en donde se realizan intercambios de sustancias. ¿Dónde les parece que puede haber un intercambio de sustancias? ¿En los capilares, profe? Exactamente, porque ahí los capilares son los vasos más pequeños que tenemos en el cuerpo. Y llegan a medir muy poquitito, tanto que los glóbulos rojos tienen que como enrollarse para poder salir de ellos. Por eso tiene esa forma, ¿no? Que es sin un núcleo, y eso permite que se curven y puedan atravesar los capilares para llegar a las células. Bueno, ahí se va a liberar el oxígeno, los nutrientes, y se va a llevar los desechos nitrogenados, el dióxido de carbono, todo lo que es tóxico para la célula. Dice, identificar en la figura de acuerdo a la relación de llegada o salida de los vasos con el corazón. ¿Cuáles son arterias y cuáles son venas? A ver. ¿Cuál les parece? Bueno, es bastante... Bueno, acá tenemos la cava inferior, cava superior. Esto parece ser la aorta. Esta es la aorta, esta me parece que es la arteria pulmonar. No está muy claro, pero bueno, estas, la cava inferior y la cava superior. La cava inferior trae la sangre carboxigenada que viene por debajo del pecho, y
la cava superior viene de la cabeza. Y después, estos llevan sangre carboxigenada y llevan esta sangre carboxigenada a través de la arteria pulmonar hasta los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, del lado derecho entra y sale sangre carboxigenada. Entonces, las que ingresan son venas y las que salen son arterias, es una arteria. Pero sigue teniendo sangre carboxigenada. En cambio, el lado derecho vamos a tener venas pulmonares que vuelven al corazón y vienen con sangre oxigenada y son venas. Y luego son expulsadas a través de la aorta. Bueno, ahí eso más o menos lo intenté explicar. Dice, los vasos sanguíneos. La sangre circula a través de los vasos sanguíneos recorriendo todo el cuerpo gracias a las contracciones rítmicas del corazón. Antes de seguir, ¿qué les parece cuáles serían los conceptos principales que tendríamos que anotar en lo que estuvimos leyendo? ¿Qué les parece? ¿Qué conceptos tienen que estar? Sí. Capilares, ¿qué más? Sistema arterial. Vena cava, vena aorta. Ya me mareé con tantos conceptos, bro. Lo principal va a ser corazón, arteria, vena, arteriola, vénula, capilar. Esos son los principales de este punto. Saber qué es cada una de esas cosas. Eso es importante. Bien, me dice, la sangre circunda a través de los vasos sanguíneos, recorriendo todo el cuerpo gracias a las contracciones rítmicas del corazón. En cada contracción cardíaca, la sangre sale fuertemente impulsada y con una elevada presión hacia las arterias principales. Las arterias tienen paredes gruesas y elásticas que les permitan soportar la gran presión de la sangre que llega a ellas desde el corazón. Su función principal es actuar como un sistema de distribución que lleva la sangre desde el corazón hasta los tejidos del cuerpo. Las venas, en cambio, son encargadas de devolver la sangre hasta el corazón y pueden considerarse como tubos colectores. En un momento cualquiera, el 70% de la sangre, de toda la sangre que hay en el... A ver, esperen que estoy admitiendo. Hay circulando en el cuerpo, se encuentra en el interior de las venas, por lo que actúa como reservorio del volumen. Las paredes de las venas y vénulas son delgadas y poseen válvulas en su interior para asegurar que la sangre circule en un solo sentido, en este caso hacia el corazón. Podemos notar estas diferencias estructurales en estos dos tipos de vasos. A ver. Bien. Acá tenemos una arteriola y acá tenemos una vénula. ¿Qué diferencias podemos notar? El diámetro de las capas, digamos. Sí, esa es una. ¿Qué más? ¿Las venas no tienen reflujo? Claro, tienen esas válvulas que impiden el retorno de la sangre, ¿no? Eso. ¿Qué más? ¿El sentido en que circula la sangre, profe? Sí, puede ser. ¿Y qué serán? ¿Órganos o tejidos? ¿Tejidos? Tejidos. ¿Solamente tejidos? Son parte del sistema. Son parte del órgano, digamos, del sistema circulatorio. ¿Y qué órgano es? ¿El corazón? Sí, el corazón es un órgano. ¿Y las venas? Y el pulmón. ¿Es tejido conectivo? A ver. O sea, lo que conecta el corazón con los pulmones. Sí, ¿pero es Digamos, solamente el tejido circuito. conectivo? Estoy haciéndolo pensar para que no los agarre así desprevenidos en el examen. ¿Qué son estas capas que menciona acá? ¿Qué será? Son células especializadas, digamos,
que... ¿Qué más? Estamos en el horno. A ver, vamos a tener diferentes capas de tejidos. ¿Cómo llamábamos algo que era un conjunto de tejidos? Un órgano. Ujú. Acá tenemos Tejido epitelial. tenemos un tejido de recubrimiento. Tenemos tejido muscular y tejido conectivo rodeando. Entonces es un órgano. Ah, O sea que no solamente el corazón, el órgano que vamos a tener en el sistema circulatorio. Pues si no sería el sistema corazón. el primer tejido que está recubriendo, el primero que es el tejido epitelial. Es un tejido que va a recubrir el interior de las venas, que es un epitelio. No, mira. Después viene el tejido muscular. Y después el tejido que va a recubrir, que es un tejido, puede ser un tejido conjuntivo especializado. Acá, estas células musculares, ¿qué les parece? ¿Serán músculo esquelético o músculo liso? ¿Qué piensan? Liso. Liso, porque yo puedo contraer o no las arterias a voluntad. Sí. No. No. A ver, yo pienso, ahora quiero contraer la aorta, ¿puedo? No. No, es involuntario. Es involuntario. Entonces va a depender de otra respuesta. ¿Qué pasa cuando uno encuentra a alguien que lo pone nervioso, que le gusta mucho? ¿Qué pasa con la mejilla? Te dicen, ay, te prendiste Sonroja. fuego. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué piensan? Se pone colorado, se sonroja. Sí, ¿qué pasa ahí? Acelera el corazón. ¿Se Sí. activa la sangre? A ver, Creo ¿qué que le pasa? ¿Uno llaman puede controlar eso que es? No, es vascularización. involuntario, No. profe. Es involuntario. Hay una respuesta, puede ser que estos músculos se relajen o no, dependiendo a dos cosas. La respuesta hormonal o una respuesta nerviosa. Cuando nos cruzamos el chico o la chica o el chique que nos gusta, ¿sabes qué, no? Se activa el simpático, la hormona, todo. Entonces esto va a depender mucho de el estado anímico, el estado nervioso o hormonal que tenga esa persona. No es a voluntad. Hay tres, profe, hay tres órganos involuntarios. ¿Cómo? Hay tres órganos involuntarios, ¿verdad? ¿En qué sentido decís en tres órganos involuntarios? El tubo digestivo, el útero y el corazón. Claro, porque, bueno, el tejido del corazón es esquelético, pero, ¿cómo se llama? Visceral. No lo podemos controlar igual. Tiene otra forma, pero el tejido liso, que va a estar formando parte de lo que son los vasos, no los podemos controlar conscientemente, sí a través de los nervios o de la respuesta hormonal. Entonces, esto puede irse modificando, ¿no? Bien. Entonces dice, como ya mencionamos, al ramificarse las arterias, originan vasos más pequeños que se llaman arteriolas. Estas a su vez se ramifican aún más hasta formar pasos de paredes muy delgadas llamados capilares. A medida que vamos llegando a un grosor más pequeño, se va reduciendo cada vez más el tejido muscular, hasta desaparecer casi, hasta quedar solamente las células que recubren la luz de la arteria, que va a estar formado, el capilar va a estar formado por una célula que va a formar una forma de anillo, es súper chiquita.
Sí, sí. Profe, ¿puede Sí. repetir lo que dijo recién, por favor? Que el capilar, o sea, a medida que se va adelgazando, va a llegar hasta el tamaño, un capilar chiquito tiene el tamaño de una célula que se va a envolver sobre sí misma y va a formar un conducto que va a formar el capilar. ¿Se entiende? O sea, cada vez se va adelgazando más, cada vez tiene menos tejido, a medida que vamos avanzando hasta llegar a capilares. Dice, la transferencia o intercambio de nutrientes y otras sustancias vitales entre la sangre y las células se produce en un capilar o muy cerca. Los llamados lechos o redes capilares, que serían como parte del tejido, llega hasta el espacio intercelular, ¿no? Que ahí se producen los intercambios de nutrientes y desechos y esas sustancias. Dice, tan vital es esta función que ninguna célula del cuerpo queda muy lejos de un capilar. Los capilares luego se reúnen en los vasos mayores que comienzan el camino de retorno al corazón, que son las vénulas, las cuales a su vez confluyen en vasos aún más grandes que conducen la sangre nuevamente hacia el corazón. Así, los capilares son los vasos microscópicos que transportan la sangre desde las arteriolas a las vénulas, que vamos a ver en la siguiente figura. Ven, acá está re lindo. Acá tenemos el endotelio, que es como un epitelio que va a recubrir las partes internas del vaso. Tenemos tejido muscular, esto en arterias y venas grandes, ¿no? Esta capa gruesa de tejido muscular. Después se va adelgazando hasta llegar al diámetro de muy pequeño. Bueno, acá tenemos las válvulas que impiden el retorno de la sangre. Dice, la figura 3 representa los distintos vasos del sistema circulatorio. ¿En qué zona de la figura se ubicarían las células que recibirían los nutrientes y el oxígeno de la porción del sistema circulatorio representada? ¿Dónde les parece que se produce su intercambio? Profe, Sí. ¿puede repetir la pregunta? ¿En qué zona de la figura se ubican las células que recibirían los nutrientes y el oxígeno de la porción del sistema circulatorio representada? ¿Dónde de esto se produce el intercambio de nutrientes, de desechos? En los capilares. Exactamente. No se va a dar en las arterias. Solamente sirven de conducción hasta lugares lejanos en el cuerpo. Bueno, acá tenemos que una forma de percibir los capilares. Ven que se va adelgazando tanto que llega hasta estos niveles que están conformados por pocas células, y en algunos casos es una célula de lo pequeño que es el capilar, son súper finitos. Por eso la gente que tiene alta presión lleva esto y termina rompiendo estos capilares chiquitos, porque son muy delicados, están formados por unas poquitas células. Dice, veamos con un poco más de detalle la estructura de los capilares, los únicos vasos del sistema donde ocurre el intercambio de sustancias. La figura 4 muestra la estructura de un capilar. Como se puede observar, en la parte izquierda de la figura, los capilares están formados por un tejido epitelial simple, llamado endotelio. En la figura se ven las células epiteliales representadas cada una con su núcleo. Recubriendo el capilar se ubica la lámina basal de este epitelio que no está dibujada. En la parte derecha de la figura se esquematiza el corte de un capilar. Como vimos al estudiar tejidos epiteliales, entre estas células existen uniones estrechas que se sellan
entre ellos. O sea, estos también tienen uniones en hendidura, porque imagínense que con la presión de la sangre se desarmarían todo el tiempo. La existencia de uniones estrechas impide a las células representadas en la figura 4 salirse de los capilares. Las sustancias que abandonen los capilares deberán hacerlo a través del epitelio, tal como ocurre en la absorción de sustancias del intestino delgado. Este esquema nos permite reconocer dos aspectos de la estructura de los capilares que les dan características adecuadas a su función. Por un lado, la presencia de un tejido epitelial que impide que la sangre que circula a través de los capilares salga de los mismos. Por otro lado, vemos que se trata de un epitelio simple, la estructura celular más delgada que podemos encontrar en el cuerpo. Estas paredes de espesor mínimo permiten con la mayor facilidad posible el pasaje de gases, oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos que rodean al capilar. Nos dice, debido a que los componentes celulares de la sangre a lo largo del recorrido se encuentran siempre contenidas dentro de un vaso sanguíneo, decimos que la circulación de nuestro cuerpo es cerrada, es decir, la sangre no entra en contacto directo con las células y tejidos. Las sustancias que abandonan el sistema circulatorio o ingresan al mismo lo hacen a través de las paredes de los capilares. Me dice, en esta actividad queremos detenernos en el carácter de sistema abierto del sistema circulatorio. Para ello te proponemos analizar algunos de los intercambios en los que este sistema de órgano interviene. La figura A muestra esquemáticamente algunos de los intercambios en los que puede participar el sistema circulatorio. A ver. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué les parece? ¿Qué intercambian estos? ¿Qué intercambian qué, profe? ¿Sustancias? Dióxido de carbono y oxígeno. Claro, exactamente. Esa es la materia que va a estar trascendiendo entre estos dos sistemas, digamos. Bien. Dice, ¿qué ventaja tiene para una célula ubicada, por ejemplo, en el pie, alejada del corazón, que la sangre llegue hasta ella recorriendo arterias en las que no ocurran intercambios y solo haya intercambios en los capilares una vez que la sangre se encuentra muy cerca de esta célula? En tu respuesta, compáralo con la situación imaginaria en que la sangre pudiera realizar intercambios durante su trayecto por las arterias. ¿Por qué está bueno que esté aislado esos nutrientes hasta llegar hasta el tejido que lo va a utilizar? ¿Qué piensan? Para que no se contamine. Sí, por ejemplo, con desechos. ¿Qué más? Ahí se va a cortar. Vuelvan a meterse. ¿Cómo? Para que llegue adecuadamente a los otros tejidos. Exactamente. Ahora vamos a ver.